Que Dios les bendiga a todos. Estamos en su programa Estudiemos Juntos la Biblia. Así que esperamos que estén allí en compañía de sus seres queridos para apartar un momento para nuestro Dios, ¿verdad? Es el momento de reposar, para aprender más de la palabra de Dios, y espero que nos salga bien la voz porque mi hijo cocinó algo con mucho picante y nos está ardiendo la garganta. Así que no es coronavirus. No es coronavirus. Amén. Así que pues vamos a continuar con el capítulo de Éxodo 20. Seguimos con los 10 mandamientos. Ya Terminamos. pues vamos a terminar ahora ya con los 10 mandamientos. Así que abra su Biblia en Éxodo 20 y ya vamos en el versículo 18, donde vamos a ver el terror del pueblo. Así que Dios te bendiga, sí, Virgilio. Y igualmente, Dios te bendiga. Estábamos viendo en el video anterior es cómo Dios estaba haciendo un pacto con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Y se acuerdan que hablamos en un versículo, en un video anterior, que el monte Sinaí pues estaba en Arabia, no en lo que hoy se conoce como península del Sinaí. Ahí no hay en ese monte de la península de Sinaí no hay ningún rastro de un asentamiento numeroso, de millones de personas y de ganado y numeroso también. Entonces, en ese otro monte que tiene muy características similares al de la península Sinaí, allí sí hay. O sea, se puede encontrar eso en algunos videos en YouTube o en internet. Se pueden buscar. Wow. Disculpen, es que está el aire con esa picazón, ¿cómo se dice? Picazón que dejó la comida que preparó nuestro hijo. Entonces, en ese monte que está en Arabia, muy similar, o sea, características similares al monte que está en la península de Sinaí, en ese monte de Arabia sí hay rastros. Están protegidos, no se deja entrar a mucha gente a ese lugar. Tal vez protegidos para que no se eche a perder todo lo que hay allí, con tantas visitas de gentes y todo eso. Entonces, en ese monte donde Dios se encuentra con el pueblo de Israel, Moisés se convierte en el intermediario entre ese pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Moisés va y regresa, y luego va y se queda por 40 días y 40 noches en el monte y recibe las tablas del pacto, las tablas de piedra escritas con el mismo dedo de Dios. O sea que Dios tocando tablas de piedra, el contacto del dedo de Dios sobre la piedra va, ¿cómo se dice? Esculpiendo las letras como en un libro. Entonces, en el video anterior vimos los 10 mandamientos, lo que cada mandamiento significaba. Como nos han explicado, los primeros 4, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, tienen que ver con nuestra comunión con Él. Los últimos 6 son la comunión del ser humano con sus semejantes. Y también mencionó Gloria, ¿no?, que de esos 10 mandamientos el Señor Jesús
bueno, también en el Antiguo Testamento se resumieron en 2 grandes mandamientos. Cuando el Señor Jesús fue preguntado cuál es el mayor y más grande mandamiento, Él dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y dijo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Él dice que de esos 2 mandamientos depende toda la ley. No dice los 10 mandamientos, no, dice de esos 2 mandamientos depende toda la ley. Porque la ley no son nada más 10 mandamientos, la ley son más de 600, creo que son 613 mandamientos. Entonces no podemos estar escogiendo unos pocos que sí nos convienen y otros que no nos convienen. No, o se acepta toda la ley y o preferentemente tú vives por fe y por gracia. O sea, si quieres guardar un mandamiento, tienes que guardarlos todos. Y son 613. Entonces, si dices que quieres guardar el sábado, tienes que guardar también los otros 613. Si quieres circuncidarte, tienes que guardar los 613 mandamientos que se dieron en la ley. Si quieres diezmar, tienes que guardar los otros 610 mandamientos. Y lo vamos a ver más adelante. El diezmo no era nada más un diezmo. Eran 3 diezmos de toda la cosecha de cada persona que tenía tierras. Eran 3 diezmos. Y los levitas que recibían el diezmo, ellos diezmaban ese diezmo, que era conocido pues como el diezmo del diezmo. Y ese diezmo del diezmo era para los sacerdotes específicamente. Entonces los levitas recibían el diezmo y ellos diezmaban para los sacerdotes. Los sacerdotes recibían primicias y ofrendas especiales. Pero el diezmo todo iba para los levitas y los levitas se encargaban de distribuirlo con todos. Los encargados de recibirlo lo distribuían con todos los levitas. Las ofrendas, las primicias eran para los sacerdotes. El diezmo del diezmo era para los sacerdotes. Entonces no podemos recibir o aceptar el mandamiento que nosotros nos gusta sin aceptar los otros 600 y tantos mandamientos de la ley. Entonces, aquí está constituyendo Dios por decirlo así, la constitución política del pueblo de Israel. La carta magna de la ley del país. Y estos 10 mandamientos que vimos en el Éxodo 20 constituyen el centro del resto de la ley. Porque aquí está explicado, especificado, como les dije, los primeros 4, su relación o nuestra relación con Dios, y los últimos 6, nuestra relación con nuestros semejantes, nuestro prójimo. Entonces aquí Dios entra en pacto con el pueblo de Israel, les da la ley moral básica y se las da bien explícita, bien especificada, y el pueblo acepta. Pero lo que vamos a ver enseguida es qué sintieron los israelitas en el momento que estaban oyendo a Dios hablar. Porque Dios dictaba, Dios le decía a Moisés un mandamiento y se oía hasta el fondo del monte, hasta la orilla del límite del monte. Entonces vamos a ver qué fue lo que causó escuchar la voz de Dios en el pueblo de Israel. Vamos a orar antes de empezar. Gracias, Padre, eres bueno, eres generoso, misericordioso y clemente.
Te pedimos que tú nos ayudes, Padre, a seguirte viendo de esa manera, a no tener temor de acercarnos a ti, porque el camino fue abierto ampliamente para nosotros a través de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero escogido desde la fundación del mundo, sacrificado por nuestros pecados, y Él fue el que abrió ese camino amplio para acercarnos a ti. Por eso es que no debemos tener ningún temor de acercarnos, Padre, con confianza a tu trono, sabiendo que en la persona de nuestro Señor Jesucristo estamos santificados delante de ti. Te agradecemos por ese sacrificio tan grande, Padre. No pudo haber ningún sacrificio mayor, porque cualquier otro sacrificio era incompleto, era insuficiente para limpiarnos de nuestros pecados, de nuestros pecados, faltas y cosas otras que cometemos comúnmente. Eso tiene que ver todo con nuestro pecado. Gracias por habernos enseñado que en Jesucristo hay esperanza, en Jesucristo hay salvación, hay vida eterna, en Jesucristo hay reconciliación contigo y todas las cosas que nos hacen falta para tener comunión íntima con nuestro gran Dios y Padre celestial. Te agradecemos pues que nos has ayudado a comprender la revelación de tu palabra y a comprender la gran salvación que hay a través de Jesucristo. Ayúdanos, Padre, para que nunca tengamos temor de acercarnos a ti. Que si cometemos pecado, con más razón debemos acercarnos a ti para pedir perdón y de nuevo estar en comunión contigo. Gracias, Padre, que ese terror que sintieron los israelitas en aquel momento en el monte Sinaí, en Arabia, no es el temor que nosotros podemos tener hoy. Porque tú estás hablando, Padre, con palabras de amor, palabras de reconciliación, y nos estás pidiendo que nosotros nos humillemos delante de ti para nuestro propio bien, no porque te ofrezcamos a ti algo que sea que te beneficie en alguna forma, sino porque nuestra comunión contigo nos bendice, nuestra comunión contigo nos acerca a ti y nos pone en armonía contigo. Gracias pues, Padre, por esta oportunidad de leer tu palabra. Los 10 mandamientos siguen siendo útiles para mostrarnos lo que somos, los pecadores que somos, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos libera de la carga tan pesada que traemos por haber quebrantado tu ley. Gracias pues por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y gracias también por los 10 mandamientos que aún siguen siendo útiles, aunque ya la gracia es más importante. Tus apóstoles nos dijeron que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya la ley no pesa sobre nosotros, sigue allí para instruirnos, sigue allí para amonestarnos, pero ya no tiene ningún peso sobre nosotros, ya no nos condena ni nos lleva hacia la muerte, sino que ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos libera de la condenación que hay bajo la ley y nos acerca a ti, el autor de nuestro bien, a través de nuestro Señor Jesucristo, el autor de nuestra salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias pues, porque Él es el que murió por nosotros, el que fue crucificado y fue sepultado y resucitó al tercer día, porque en Él se cumplieron todos los sacrificios del Antiguo Testamento, y ahora ya ese sistema de sacrificios pues ya no es para nosotros. Ya ni siquiera es para el pueblo de Israel, solamente el pueblo tiene que entender, tu pueblo tiene que entender que es en Jesucristo en quien está el sacrificio perfecto. Gracias pues, Padre, por enseñarnos estas cosas y por conducirnos, Padre, a una comunión contigo.
Ayúdanos a entender mejor tu palabra y a saber discernir lo que en ella está registrado para nosotros en este tiempo. Vamos a terminar el capítulo 20 hoy y esperamos pues que solamente enfoquemos en lo principal, que hubo un gran temor en el pueblo de Israel al escuchar la voz del gran Dios que los estaba tomando como su pueblo escogido. Gracias, pues dirígenos en esta lectura, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, entonces vamos en el versículo 18 de Éxodo 20. Vamos a ver el terror del pueblo. Y dice, Hasta el 21. Hasta el 21. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y dice en el 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y tengo aquí en Éxodo 20, donde dice Moisés le dijo al pueblo, no teman, porque Dios, ahí está, este chilito, porque Dios los quiere probar, dice. Dios los quiere probar. En Proverbios 16:6 vemos, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así que también en Isaías 8:13 dice, santificar a Dios y temerle, y Él sea nuestro miedo. O sea, debemos de tener más temor de desobedecer los mandamientos de Dios, de desobedecer lo que Él nos manda, ¿verdad? Porque Él es nuestro Dios y Él nos corrige, ¿verdad? Cuando venimos con Él y pidiéndole perdón, ¿verdad? Él tiene misericordia de nosotros y Él nos corrige y nos ayuda, ¿verdad? Nos perdona de nuestros pecados. Y bueno, también dice en el 21, dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Así que vemos, ¿verdad?, como todos tenían temor de acercarse a Dios, pero ahora Dios nos dice, ¿verdad?, que vayamos con Él confiadamente, ¿verdad?, que nos podemos acercar con Él, pidiéndole siempre perdón y siempre todo lo que pidamos, pidámoslo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que fue a la cruz para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Así que pues es hermoso lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo y pues continuamos. Sí, hubo muchas cosas que estaban viendo el pueblo de Israel en ese momento. Y se menciona, ¿no?, en el verso 18. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. O sea, era un retumbar de todo el monte. Y no solo eso, o sea, que había relámpagos. O sea, veían ellos destellos de luz de los relámpagos que corrían de un lado para otro. En ese bueno, tumulto que había, en ese estruendo que había. Dice, había relámpagos y el sonido de la bocina, o sea que había no sé, sería un ángel tocando una trompeta. Había una bocina que se escuchaba desde el monte, desde la cima del monte hasta el pie del monte, y el pueblo que estaba congregado al pie del monte estaba oyendo todo eso, y era estruendoso, era estremecedor, era ensordecedor, y el pueblo estaba temblando.
y el monte que humeaba. O sea, no solamente esas cosas, el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina, sino que el monte parecía un horno, que subía humo del monte porque estaba Dios tocando ahí con sus pies. Bueno, simbólicamente, ¿no? Dios es espíritu, Él no necesita pies para caminar, pero simbólicamente Él había puesto sus pies sobre el monte y el monte empezó como un horno a sacar humo, que poco faltó para que el monte se derritiera y el monte que humeaba. Entonces, hasta nosotros que no estuvimos ahí, o sea, al leerlo con detenimiento, nos sentimos sobrecogidos, ¿no? de la experiencia por la que pasaron los israelitas. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. O sea, eso mismo los hizo no solamente permanecer en el límite, sino alejarse todavía más atrás del límite que les habían puesto. Y ese temor, bueno, le rogaron a Moisés, habla tú con nosotros. O sea, a ti te podemos ver y sabemos que eres un ser humano de carne y hueso. O sea, todos los días estás aquí con nosotros. Temor de lo que tú puedas hacernos, no tenemos. Pero sí tenemos temor de lo que está allá en el monte, de Dios, de la grandeza de Dios y del poderío que Él tiene. Entonces, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. O sea, preferimos oírte a ti. Dice, pero no hable Dios con nosotros. Dice, que no venga Él a hablarnos directamente a cada uno, dice, porque de seguro nos vamos a morir. Pero es lo que los estaba diciendo yo hace un momento, ¿no? Que la manera en que se relacionaban con Dios en aquel tiempo era una manera, por decirlo de un modo, estricta. Tenían que acercarse habiendo sido santificados. En cambio hoy, la palabra que les dijo Moisés es la que nos queda perfecto a nosotros. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. O sea, es lo que nos dice Dios a nosotros cuando venimos a Él arrepentidos y pedimos perdón. Bueno, ya no tengas temor. O sea, por lo que has hecho, porque has reconocido tu condición de pecador, te has arrepentido y has pedido el perdón y has pedido el sacrificio de Cristo sobre ti, ya no tienes por qué tener temor. Y esa es la palabra que Dios le da al pueblo. Y les dice más, o sea, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Todavía sobre nosotros hay ese temor, pero es un temor reverente, como lo que dijo Gloria. Debemos tener temor de ofender a nuestro Padre. Así como tuvimos temor de ofender a nuestro Padre terrenal, pues debemos tener temor de ofender a nuestro Padre celestial. Pero es, como les dije, es un temor reverente. Incluso el temor a nuestro Padre era un temor reverente. Sabíamos que nuestro Padre no nos iba a matar. Nos iba a castigar tal vez, un cinturón o un chancletazo de la mamá. Pero no nos iba a hacer más que eso. Entonces, era un temor reverente a nuestro Padre terrenal, pues más a nuestro Padre celestial. Más reverente debe ser ese temor. ¿Por qué? Porque no solo no nos va a matar, sino que hasta nos ha dado la vida de su propio Hijo y a través de Él la salvación y la vida eterna. Entonces, ¿por qué tener temor de un Dios que con tanto amor
se acercó a nosotros. El pueblo se mantuvo lejos, pero Moisés entró a la oscuridad. O sea, se refiere a la oscuridad que había detrás de ese humo que estaba saliendo del monte. Moisés se acerca allí y empieza ese periodo de 40 días y 40 noches, en el que Moisés, estando en la presencia de Dios, no tuvo necesidad ni de comida ni de agua. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Continuando en el verso 22, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Disculpen a mi esposa, es que la picazón de la comida que preparó mi hijo la estaba ahogando prácticamente. Y tuvo que salir tosiendo para despejar la garganta, ¿no? Es la costumbre que ahora tiene mi muchacho de cocinar de esa manera. Y bueno, pues es su comida, así que él se la prepara como a él le gusta. Cuando está hablando Dios con Moisés, le está diciendo para recordarle al pueblo que ellos escucharon a Dios hablando desde el cielo. O sea, la presencia de Dios estaba sobre el monte, porque estaban todas las señales, ¿no? El relámpagos, truenos, el retumbar del monte, el sonido de una bocina y el humo que salía de la cumbre del monte. En las fotografías que yo he visto, prácticamente de la mitad del monte hacia arriba está ennegrecido todo. Entonces no fue nada más una humareda en medio del monte, no. Toda la parte de en medio hacia arriba de ese monte está completamente negra, ennegrecida por el humo que despedía con la presencia de Dios, el Espíritu de Dios posando allí en ese lugar. Y le dice, vosotros habéis visto que les hablé del cielo, desde el cielo. Entonces no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. O sea, le está diciendo, no me vieron, ninguno me vio. Entonces no tienen por qué hacer ninguna imagen de oro o de plata. Y luego dice, cuando se acerquen a mí, se tienen que hacer un altar de tierra. No quiero que me hagan altares de piedra, ¿no? Un altar de tierra es todo lo que necesitan. Pero luego les dice, ok, pero si quieren hacer uno de piedra, dice, háganlos con piedras sin labrar, de cantería. Entonces, piedras sin labrar, que no les hayan dado ni con un martillo, ni con un marro, ni con un buril, no, con algo que, ninguna herramienta. Dice, la herramienta, si levantan herramientas sobre esas piedras, está contaminado, no lo quiero. No voy a aceptar sus holocaustos allí. Entonces está siendo específico Dios de cómo se deben acercar. Y después, o sea, Dios dice todas estas cosas porque sabe que después van a construir altares de piedra. Y sabe que después, bueno,
Incluso van a subir a ese altar por escaleras, por escalinatas. Pero Él está diciendo, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a ti, junto a Él. Después se hicieron altares de piedra y después se subía a ese altar por escalera, por gradas. Pero estaban diseñados para que no se viera la desnudez de los sacerdotes que suben. Entonces, trataron de respetar las instrucciones de Dios y Dios fue aceptando las cosas que el pueblo procuraba hacer para honrar a Dios. El altar que hizo Salomón fue un altar especial, especial, donde había que subir por gradas, pero no a tal grado que se descubría su desnudez o se veía su desnudez debajo de sus vestidos, de su ropa. Entonces está dando instrucciones de cómo acercarse a Dios. Y bueno, eso es lo más fundamental, o lo más fundamental de esta sección, de la segunda parte del capítulo 20. Primero el temor del pueblo y luego instrucciones de Dios acerca de cómo acercarse a Dios para los sacrificios. Los sacrificios debían de hacerse sobre un altar de tierra, o en caso de que se hicieran de piedra, tenía que ser un altar de piedras sin labrar, de piedras que no hubieran sido formadas con herramientas. Y no debían ser altares altos, sino altares donde pudieran desde el suelo poner la ofrenda o el holocausto o lo que fuera y quemarlo desde abajo, desde el suelo. Entonces, eso es la parte más importante de esta segunda parte del capítulo 20. Claro, lo más importante es, ¿cómo se dice?, el dictado de la ley. Y esta segunda parte es solamente esto, el temor que sintieron al escuchar a Dios y cómo relacionarse con Él a la hora de ofrecer los sacrificios. ¿Algo más? Amén. Pues Dios quiere sobre todo que el altar que hagamos sea en nuestro corazón, ¿verdad? Que esté Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Así que ese es el deseo de nuestro Dios, que estemos siempre pensando en Él, ¿verdad? Que siempre pensemos cómo obedecerlo, cómo adorarlo, cómo estar siempre tratando de agradarle, ¿verdad? En todo momento. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer misericordia, justicia y amar misericordia, y humillarte delante de tu Dios. Así que Amén. Eso es lo que tenemos que estar siempre, ¿verdad? Estar humillados delante de Dios en todo momento, estar siempre pues pensando, ¿verdad?, que hicimos todo el día, ¿verdad?, para adorar a nuestro Dios con lo que hacemos, con lo que le ofrecemos a nuestro Dios. Así que pues busquemos siempre el momento para adorar a nuestro Dios. Y pues acuérdense que no solamente adorar a Dios es cantarle, ¿verdad? Ay, bien ahorita. Cantarle en la iglesia, sino alabarlo, ¿verdad? En lo que hacemos, con lo que hacemos, alabarle con cántico nuevo y con nuestras obras, lo que hagamos, lo hagamos para Él. Así que pues cuidemos todo lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensamos, ¿verdad? Cuidamos nuestros ojos, nuestra boca, nuestros pensamientos, ¿verdad? Todo. Hagamos todo para nuestro Dios. Así que pues
Amén. Amén. Así que pues bueno, que tengan un día súper, súper archimega bendecido. Hasta un nuevo video. Hasta Bye, la bye. próxima.